la acepto. Cuando me vaya a otro lado, bienvenido sea. Lo creo que dijo enfermero y enfermera. ¿Se escucha? Esperamos un minuto que se Le pido disculpas, no ha quedado chico el lugar. Está bueno esto, quiere decir que hay motivación. Por lo menos son temas muy convocantes e interesantes como para ir desarrollando. Bueno, fue muy interesante la introducción que hicieron tanto la diputada al orden como nuestro secretario general, Mario Zubieta. Hola. Mucha tecnología para uno. La idea es ir desarrollando los principios, los conceptos básicos de lo que va, o lo que nosotros denominamos la carrera única sanitaria. Mi nombre es Eduardo Terruri, no me había presentado, discúlpenme, ya lo hicieron previamente los expositores. La idea es ir delineando los conceptos básicos de una carrera sanitaria y, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el porqué de esta iniciativa. Como a manera de introducción, nosotros podemos observar, ustedes son parte activa de este sistema, que las continuas reformas en el sector de salud a lo largo de varias décadas, no es nuevo ni reciente, ha marcado una tendencia generalmente hacia la desregulación y la flexibilización laboral, cuyo objetivo principal siempre ha tenido en cuenta la disminución de los costos, especialmente de los costos laborales, y fundamentalmente la modificación en la forma de la contratación del personal, especialmente del personal en el sector de salud. Esto condujo a consecuencias como partes ya fueron señaladas y manifestadas previamente, como la inestabilidad laboral, baja de motivación, pauperización de los salarios, pluriempleo a los efectos de poder compensar esa pauperización de los salarios, y en fin, una serie de reducciones de otros beneficios que ustedes lo han vivido y lo han palpado directamente. Esto condujo obviamente también a una implicancia en que la precarización de las condiciones laborales tiene una incidencia directa en la forma de la accesibilidad en los derechos de salud y obviamente en la calidad de los servicios. Hay una relación directa entre la forma y el desempeño laboral de este sector, siendo uno de los sectores más importantes el tema del capital humano, recursos humanos, y la accesibilidad al sector y los derechos en el cual los servicios deben desempeñar. Estos movimientos y estas reformas conllevan la necesidad de plasmar una normativa que contenga varios de los aspectos, rescatando un espacio, reconstituir o constituir, mejor dicho, un estatus y un reconocimiento para que los trabajadores puedan cumplir éticamente sus responsabilidades dentro de un proceso y de un marco con condiciones dignas y respetando, por supuesto, la protección social que le corresponde como trabajador público. Pero para esto, vamos a empezar a desarrollar, en primer lugar, este marco conceptual que debe tener y que debe dar origen a toda carrera, a toda norma, porque va a ser su origen, porque va a ser su esencia, su fundamento. Y en este marco conceptual, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que debemos fortalecer entonces las relaciones laborales y las condiciones de trabajo para alcanzar las metas de salud. Ustedes saben que las metas de salud son a través de las políticas sanitarias, y estas políticas sanitarias tienen objetivos determinados. Estos objetivos son alcanzados necesariamente con uno de los factores más importantes, que es el recurso humano. Reconocer la relación entre la modalidad de contratación del personal y la calidad en la atención
y la accesibilidad a este servicio. Para esto tenemos en cuenta que el trabajo en salud tiene al menos tres condiciones del por qué estamos desarrollando una carrera sanitaria. La especificidad en sus condiciones, la forma en que el trabajador hospitalario se desenvuelve, la forma de la organización, es una organización, ustedes saben, compleja, especialmente el hospital público, una organización del saber, como ha sido definido, y con grandes complejidades y obviamente con avances tecnológicos y con conocimientos cambiantes que dentro de su organización cuentan con varias estructuras. Hoy, con una doble normativa que los contenga, que los contiene, como ya vamos a ver, y además una estructura de conocimiento que muchas veces confronta con la estructura jerárquica organizacional. Y la especialidad del trabajo que debe tener en cuenta las formas contractuales y el desenvolvimiento de las tareas. Estos tres elementos hacen necesario desarrollar un marco regulador que organice el trabajo y defina las relaciones laborales. Pero para desarrollar este ordenamiento, el trabajo en salud debe expresar los intereses de los diferentes sectores que componen y los diferentes actores que componen el sistema. No podemos dejar de lado a ninguno de los actores porque no son solo los trabajadores de la salud los que integran nada más el sector. Y en este tema debemos tener como tres perspectivas complementarias, entendemos que tienen que ser como marco conceptual para la visualización de una nueva carrera, que son los derechos de los trabajadores, que es lo que vamos a abordar seguidamente, las necesidades de los usuarios de los servicios de salud y los requerimientos institucionales. Esto da el marco de un escenario más que complejo por las tres dimensiones que deben tenerse en cuenta para desarrollar una normativa. Por supuesto, nos hemos basado en el proceso de construcción de la carrera sanitaria que la OPS ha desarrollado sus lineamientos en el año 2008. El diseño de una carrera implica, por lo tanto, un trabajo de ingeniería y de consenso que haga confluir las necesidades de todos estos actores que hemos mencionado, las necesidades políticas en materia sanitaria, a través expresada de las políticas sanitarias, los derechos de los usuarios, las posibilidades económicas, porque toda ley conlleva un movimiento económico y un acrecentamiento de las condiciones económicas, los intereses de los trabajadores que deben ser resguardados, obviamente, y el respeto por las condiciones de equidad con los demás trabajadores del sistema y del sector público. Vale decir que hoy tenemos una normativa específica para un grupo de trabajadores, queremos que sea una norma comprensiva para todos los trabajadores, no solo los profesionales, y que además tenga una visualización también como empleados públicos, que es la normativa general que también nos tienen que abarcar. Y además este tipo de normativa tiene que ser lo suficientemente flexible porque estamos hablando de condiciones de trabajo que van a ser perdurables en el tiempo, con condiciones cambiantes, porque las condiciones de la medicina van cambiando, las nuevas tecnologías van cambiando y todos estos aspectos tienen que estar contenidos y visualizados en una normativa que nos permita trasladarlos en el tiempo. Y no podemos hablar de un marco normativo nuevo sin el principal recurso, que es el recurso humano, que es crucial en cualquier organización, pero responde a una cuestión de base estratégica para el sistema del servicio sanitario o del sistema de salud. De aquí que el desarrollo de una carrera hospitalaria tiene que estar envuelta con dos elementos principales. Una, que sea una herramienta de política de empleo, como lo tiene que ser porque regula las relaciones de trabajo,
y también un poderoso instrumento de política sanitaria para poder desarrollar y lograr los objetivos que se proponen tanto los gobiernos como las definiciones más importantes en este sector. Los trabajadores en el sector, ya lo hemos expresado, no estoy diciendo nada nuevo, responden a uno de los recursos más importantes y involucran aproximadamente entre el 60 y el 70% del recurso que se destina para el sistema de salud, especialmente en el presupuesto que aprueba esta casa legislativa. Y obviamente su tarea está ligada a uno de los aspectos más sensibles socialmente, que es el tema de la salud. Por lo tanto, los trabajadores, las tareas, exigen competencias especiales y procesos de formación continuos ante realidades lentamente cambiantes. Ustedes tengan en cuenta que un trabajador del servicio, de los sistemas de servicio de salud cuentan con no menos de entre 5 y 10 años entre un técnico y un profesional. Por lo tanto, estas nuevas tecnologías, estas nuevas capacidades tienen que ir en constante y en permanente conocimiento. Pero no podemos desarrollar una normativa sanitaria sin que se encuentre con qué es el derecho a la salud. Un derecho a la salud que debe ser inclusiva, universal, con acceso a todos, libres, gratuitas, con los principios que ustedes mismos ya saben, pero garantizando en una normativa que estos principios estén contenidos. La accesibilidad de los servicios, que los establecimientos sean aceptables, de buena calidad, y por supuesto las libertades y los derechos con que cuenta el derecho a la salud, como ser el control de su salud y el cuerpo sin ningún tipo de injerencia, o el acceso universal con igualdad de oportunidades para todos y sin discriminación. También en el diseño de una nueva normativa debemos tener en cuenta cuál es la normativa internacional. Normativa internacional que la Argentina adhiere y acepta y que es norma vigente, llamada supranacional, pero con implicancias directas. Y solo a modo ejemplificativo he mencionado algunos de los organismos y declaraciones y pactos que la Argentina ha adherido y que debe seguir como lineamiento para cualquier desarrollo de carrera sanitaria. Por ejemplo, desde la conceptualización de la Organización Mundial de Salud con el nuevo concepto de salud que avanza sobre un estado no solamente de bienestar físico, sino también social, porque nosotros estamos abordando características sociales de la salud. También la Declaración Universal de Derechos Humanos, que entiende que la salud es un derecho a un nivel de vida adecuado, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual reconoce a la salud como un derecho humano. La Declaración de Alma-Ata, en donde se han establecido la estrategia de la atención primaria, la Carta de Ottawa, en donde se ha efectuado la promoción de la salud y la salud para todos. Estos son herramientas básicas y esenciales que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de una nueva carrera. Y últimamente hemos agregado el llamado a la acción de Toronto, que se ha efectuado en la 7ª reunión regional de los observatorios de recursos humanos, obviamente en Canadá, en donde se han establecido algunos principios y se ha concentrado el esfuerzo de esta convención en promover, fortalecer y desarrollar las fuerzas de trabajo en salud. Y se han elaborado algunos principios, decía, y algunos desafíos se han dejado planteados para el desarrollo de los recursos humanos. Algunos de los principios señalados en este llamado a la acción es el de que los recursos humanos son la base del sistema de salud. A través de ellos se accede al sistema, se tiene accesibilidad y mejor calidad. El trabajador en salud es un servicio público, pero también tiene una responsabilidad social.
Y por supuesto que en una normativa debemos conjugar el equilibrio entre los derechos del trabajador y esta responsabilidad que debemos cumplir. Y también otro de los principios desarrollados en este llamado, que son los trabajadores de la salud, son protagonistas de su desarrollo, porque no debemos olvidar que es un proceso social que tiende a mejorar la situación de salud de la población. También se han establecido algunos desafíos, que son la definición de políticas a mediano y largo plazo para que las fuerzas de trabajo se vayan adecuando a los nuevos cambios y a las nuevas tendencias. También otro de los desafíos es la colocación del trabajador adecuado en los lugares adecuados a los efectos de poder garantizar la salud en toda la región, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Regular los desplazamientos y migraciones del trabajador de la salud a los efectos de garantizar la salud a toda la población, y generar relaciones laborales entre los trabajadores y las organizaciones a los efectos de determinar un ambiente adecuado de trabajo, pero que además el trabajador sienta y se comprometa con los objetivos de la organización y de la institución. Y también, como último desafío que nosotros consideramos hoy una debilidad del sistema, que es la de desarrollar los mecanismos de interacción entre las instituciones formadoras, ya sea universitarias o institutos terciarios, tecnicaturas, que tengan un único modelo tendiente a la universalización, a la gratuidad de este servicio y el acceso en calidad para todos. Una expresión gráfica de lo que es el llamado a la acción de Toronto, con todos los desafíos que más o menos hemos desarrollado brevemente. También hemos dicho que este tipo de normativa tiene su anclaje en la legislación nacional a través de la Constitución Nacional. A través del artículo 75, inciso 22, la Argentina adhiere a estos pactos de normativa internacional que es aplicable directamente, tiene aplicación directa en la justicia, toma parte de estos conceptos y los aplica directamente. Por lo tanto, en una normativa debemos tenerla en cuenta a los efectos de no dejarla de lado y ser los lineamientos a los cuales nosotros tenemos que llegar. También la Constitución de la provincia de Buenos Aires, aprobada en 1994, considera dentro de los derechos sociales a la salud, garantizando a todos los habitantes el acceso a la salud, tanto en los aspectos preventivos, de atención y terapéuticos, y garantizando o sosteniendo, mejor dicho, al hospital público general, gratuito, con las funciones de asistencia, de formación y de investigación. También dentro de un marco normativo debemos contar y no pasar por alto los derechos del paciente. Un poco acá mi compañero que me va a seguir en la palabra seguramente va a hacer referencia sobre estos aspectos. No puede pasar por alto en una normativa que regula la relación laboral los derechos del paciente. Normativa que algunos consideran que fue una copia parcial de la ley española, pero que en definitiva es la que rige, y con algunos defectos de redacción sí se establecen algunos principios como el de la asistencia, el trato digno, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, la información a través de las historias clínicas, las interconsultas, etc. Y por supuesto, tener en cuenta la política sanitaria expresada a través de una ley, que es la ley del Ministerio, por la cual crea el órgano regulador, que es el Ministerio de Salud, mediante el cual desarrolla acciones desde que contribuyen a una forma directa e indirecta a la implementación de las políticas y acciones atinentes a la prevención, recuperación y asistencia de la salud. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, en la redacción de una normativa cuáles son los objetivos, tanto generales como específicos. Los objetivos generales es mejorar la relación de trabajo, sin duda alguna, pero también tiene objetivos específicos, que es el de desarrollar estos componentes estatutarios diferenciadores que nos hacen distintos para estar en un estatuto general
porque tiene condiciones específicas y propias, que es lo que hablaba al comienzo o en la primera filmina. También incorporar los aspectos esenciales del derecho de la salud y los derechos del paciente, y establecer, obviamente, los aspectos comunes que debe estar integrando en una normativa general, que es el Estatuto General, porque una normativa específica tiene que tener anclaje en la normativa general, porque somos servidores públicos o empleados públicos. ¿Cuál es el problema que nos encontramos actualmente y el porqué del desarrollo de una carrera sanitaria única? ¿Es oportuno? ¿Es necesaria? Estos son los elementos que nosotros tenemos que dilucidar y empezar a desandar para poder convencer a esta casa que tome el proyecto y lo lleve adelante con características propias y especiales. Y el primer problema que nosotros vemos y todos conocemos, y que ya ha sido objeto en este caso tanto de Miguel Zurrieta como la diputada Lorden, se ha expresado, es la convivencia en un mismo ámbito laboral de dos normativas, con diferentes condiciones de trabajo, que ya vamos a ver algunas diferenciaciones. Y obviamente una preponderancia en los estatutos desde la perspectiva de los derechos del trabajador, sin tener en cuenta los derechos de los pacientes, de los usuarios y obviamente de todo el servicio de salud. Hoy día uno de los estatutos que nos rigen es la Ley 10471, que su ámbito de aplicación, que también hay que definir en la carrera propia, la carrera que se propone, es establecer las actividades profesionales dentro de los establecimientos asistenciales, pero destinados solo a un grupo o un sector. Y las actividades están destinadas a la atención médica integral del individuo, de recuperación, prevención, protección, etcétera, de rehabilitación de la salud. Como los demás integrantes del equipo de salud no participaran de esto y están fuera de este estatuto. Estatuto que está concebido desde ya varias décadas con un modelo que ya también se ha señalado, hegemónico, y que únicamente tiene en cuenta aspectos nada más que del conocimiento y no otro tipo de competencias. Y decíamos que al ser un servicio netamente cambiante, con tecnologías innovadoras permanentemente introduciéndose en los servicios, en la atención de la salud, deben ir adecuándose, y esto los conceptualiza en un aspecto nada más netamente biologicista de la concepción de la atención. 26 son las profesiones que integran este estatuto, de lo más variado, están involucrados muchos de los aspectos, sin duda algunas que faltan muchísimas en su incorporación. Ustedes saben que la incorporación únicamente en este estatuto tiene que ser un profesional universitario, no puede ser de nivel terciario, y que para su incorporación, si bien se requiere de un decreto que los incorpore, o de una ley, como fue el tema de los licenciados en enfermería, también tiene que pasar por una instancia previa, que es la Comisión Permanente de Carrera Hospitalaria, que analiza la viabilidad o la conveniencia de su inclusión. La Comisión Permanente de Carrera Profesional Hospitalaria está integrada por todas las matrículas que rigen estas profesiones. Y muchas veces no ven otras actividades que pueden llegar a ser beneficiosas y que todos los trabajadores que están en un ambiente hospitalario pueden contribuir desde su actividad y desde su profesión y desde su arte al mejoramiento de la salud. Ejemplos desde la incorporación, desde hoy, un ingeniero informático en un establecimiento hospitalario. Nadie puede estar en duda que va a mejorar en la informatización, en la comunicación entre
entre los distintos sectores, la importancia que tiene este sector, hasta otras actividades como por ejemplo musicoterapia o equinoterapia, etc. Situaciones que no están siendo contempladas o vistas nada más desde un aspecto, como dije hoy, centrado en la biología del paciente. Y también encontramos una dualidad de cuadros de personal, tanto de un estatuto como de otro. En la ley 10471, un régimen de planta permanente escalafonaria, tanto de cargo y de función, y una planta temporaria, que es preescalafonaria, no debería diferenciarse el otro aspecto como preescalafonario, porque todo es preescalafonario, el escalafón es nada más de cargo y función, con el personal interino que ustedes conocen, que es la excepción por la cual se ingresa a la carrera hospitalaria, no la regla, como se utiliza habitualmente, el personal reemplazante o el personal transitorio con características especiales y transitorias o para determinadas ocasiones u emergencias. Y el régimen preescalafonario, llamado preescalafonario o de formación, que son los concurrentes y los residentes. La ley 430, una planta permanente con personal con estabilidad y sin estabilidad, también lo hay en la ley 10471, que son los directores, el personal de planta permanente sin estabilidad, directores y directores asociados, directores en la planta de la ley 430, y toda la planta temporaria que compone la ley 430, que no tiene mucho que ver con la organización hospitalaria, porque está diseñada para un sector mucho más amplio como es la administración en general. Un escalafón dentro de la carrera profesional que es horizontal, automático, cada 5 años, no se requiere de otro condicionamiento, arrancando desde el grado asistente hasta el de hospital A, y una estructura o escalafón vertical de funciones netamente piramidal, como son casi todas las estructuras en la provincia, que van en forma ascendente, en realidad acá está expresado al revés, que es desde el jefe de unidad de diagnóstico y tratamiento hasta el jefe de servicio, todos por concurso, directores y directores asociados, como personal de planta permanente sin estabilidad y sin concurso. Un régimen estatutario, un cuadro o un escalafón en la ley 10430 totalmente distinto, más acotado, más estanco, donde está dividido en 5 agrupamientos por tareas y uno jerárquico, desde el servicio, obrero, administrativo, técnico y profesional. No puede o no existe una movilidad automática ni una posibilidad de pase de un sector a otro sin una vacante previa que lo establezca o que lo estatuya. Y una estructura orgánico-funcional mucho más achatada, mucho más acotada también, que donde fue incorporado también lo que hizo mención hoy Miguel en su introducción, entre otros el departamento de enfermería. Para la modificación de esta estructura aprobada en el año 2007 por el decreto 956 se requiere de todo un procedimiento no solo interno al Ministerio de Salud sino externo, gestión pública, asesoría general de gobierno, economía, entre otros, legal y técnica, en tanto una estructura más dinámica que es nacida desde la propia organización, desde el propio sistema, a través del Ministerio de Salud, contemplando otro tipo de necesidades. Tengan en cuenta que son 254 en la ley 10430, para más de 30.000 agentes, y son aproximadamente el 20% las funciones que están contempladas en la estructura de la ley 430. Acá también hay un elemento diferenciador. En la ley 430 tiene que tener un cargo vacante y aprobado en una estructura, en tanto acá debe estar aprobada en la estructura y es una bonificación que se le aplica o se le adosa a nuestro escalafón
depende del nivel escalafonario, va a ser la diferencia. El mismo jefe de servicio puede estar como médico agregado o puede ser o un bioquímico A, y los dos van a cobrar diferenciados porque su sueldo base es distinto. Entonces se le aplica un porcentaje que es el 60% en el caso del jefe de servicio a un 20% en el jefe de unidad. Mucho más dinámico, mucho más práctico. También está desarrollado la composición de la tarea y el régimen horario en la 10471, en donde el 75% son tareas netamente de gestión y administrativa y un 25% de tarea de asistencial en el tema del jefe del servicio. Sin embargo, y así en forma decreciente del jefe de unidad, que es a la inversa. Pero ustedes tengan en cuenta que cuando se efectúan los concursos para la adquisición de una carrera, de un cargo o de una función, mejor dicho, de la carrera hospitalaria, los decretos reglamentarios apuntan exclusivamente al tema de desempeño de la capacidad. No tiene en cuenta ningún otro tipo de competencias actitudinales que hoy deben estar presentes, deben tener conocimiento para poder desarrollar la tarea más que nada de gestión y no tanto de conocimiento. Debe, en una estructura nueva, en una carrera nueva, contemplarse esta confrontación que existe entre el saber y la organización. Debemos privilegiar el conocimiento, debemos tener en cuenta que un profesional puede ser un profesional de referencia y consultor, pero ser un pésimo jefe de servicio o viceversa. Esto es el nuevo desafío que debemos tener y que debemos incorporar en la nueva carrera sanitaria. Algunas de las diferencias en los procesos de selección cuando elegimos o se pretende seleccionar algún jefe. En la ley 10430 se hace mediante un llamado de una resolución que fue el que estableció las pautas para la convocatoria y el llamado. En la ley 430 es el decreto 3589, también está el 1719, que son el de ingreso, y el de pase, también son los tres decretos reglamentarios. Uno es cerrado, en el caso de las jefaturas de sala y de guardia, y el de unidad también es cerrado, y abierto el de jefatura de servicio. También el abierto anteriormente, el de jefatura de unidades sanitarias, que ustedes saben pasó al primer nivel de atención. En tanto, en la ley 10430 las funciones son interinas, en la ley 10471 adquiere estabilidad por 4 años, por un periodo determinado. Perdón, Sí. ¿puede repetir los números de los decretos? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, están puestos, sí. Es el, yo tampoco, estoy más cerca. Es el 3589 del año 91. También está el 3588 y el 1719, que es el de, también todos del año 91. Son los tres decretos reglamentarios de los tres concursos que la ley de carrera hospitalaria prevé en los 3 cuatrimestres del año: pase, ingreso y función. ¿Cómo? Perdón. Otro de los aspectos diferenciadores son los evaluadores, es decir, existe una unidad técnica de selección en donde son todos integrantes de la organización los que intervienen en la evaluación, en tanto que interviene un jurado en la ley 10.30, integrante por un miembro que envía el Ministerio de Salud, 2 profesionales escalafonados del hospital, generalmente del hospital o de la especialidad en concurso, y 1 por la especialidad, o mejor dicho, de la entidad gremial que los representa y los nuclea, y por quien maneja la matrícula, el colegio. Por supuesto que los conceptos en los que se evalúan, ya lo he expresado, son completamente distintos y también diferenciadores. Eduardo, 5 minutos. Bueno, tenemos mucho por desarrollar, vamos a ir pasando algunos de las cuestiones también diferenciadoras entre ambas leyes estatutarias. Simplemente vamos a enumerar por una cuestión de tiempo, así mostramos
lo que es el escalafón de funciones, que es lo más rico que un estatuto debe contener, que es el ADN. Simplemente mencionar que existe diferencias en cuanto a la clasificación del personal. Hemos visto ya los dos cuadros comparativos, los agrupamientos que los agrupan, uno más escampo, el otro más dinámico, con ascensos automáticos, una movilidad horizontal, un régimen horario mucho más amplio en la carrera profesional hospitalaria. Nosotros conocemos nada más el régimen de 36 y de 48, pero contiene otros regímenes horarios, 24, 34, 36, etc. Las licencias también es un aspecto diferenciador. Una está ligada a la antigüedad, de 14 días corridos a 35 días, depende de la antigüedad, a 42 días, contemplando no solo la licencia anual ordinaria, sino también la de 3. Las licencias por razones de estudio son 2 años sin goce de sueldo en la ley 10.430, 1 año con goce de sueldo en la ley 10.471. También las licencias gremiales, que en la 10.430, también en la 10.471 por aplicación indirecta de la ley 23.551 de asociaciones profesionales. Así que eso no sería una diferencia sustancial. La retribución también es una diferencia importante, porque en la carrera profesional hospitalaria el módulo parte, o mejor dicho, el módulo multiplica la categoría 16. Tiene una fórmula de acuerdo a cada uno de los grados escalafonarios que voy teniendo, desde asistente agregado, hospital C, B y A. Y arranca desde la categoría 16 el profesional. Y las distintas bonificaciones que contiene, especialmente la bonificación por bloqueo de título, que en la ley 471 no la tiene. Un poco las fortalezas y debilidades que hemos detectado para la conformación del porqué de una carrera sanitaria única, establecer una equidad en la relación laboral. Si existe diferenciación en un mismo ámbito laboral, existe inequidad, y la incorporación como fortaleza de los nuevos derechos, el derecho a la salud, el derecho de los pacientes, la oportunidad es que existe un consenso tanto internacional como nacional para el desarrollo, y provincial, para el desarrollo de una carrera única, y la influencia de algunas entidades gremiales, como por ejemplo la del Sindicato de Salud. Como debilidad, ya la he expresado anteriormente, está la de mitigar las asimetrías en cuanto a los perfiles de formación de tantos universitarios y técnicos para la formación en materia de salud, y como amenaza la influencia de algunos colegios profesionales que prefieren un número cerrado, un número clausus de profesiones y no todo el equipo de salud, y las influencias también de algunas entidades gremiales que tienen intereses políticos partidarios por el cual pueden llegar a perder ciertos privilegios. Dejo a que ustedes a cuál me estoy refiriendo. El ámbito de aplicación, obviamente, es únicamente en el subsector público, debería ser abarcativa de los 3 niveles de atención, pero por lo menos estamos centrados hoy en el subsector público. Afecta a más de 46.000, acá no está contemplado obviamente los residentes y los becarios, que esto eleva a 56.000. Un poco la composición, esto tomado en el año 2015, por supuesto es cambiante todos los años, hay que esperar el nuevo presupuesto para ver la evolución, pero más o menos la tendencia es la misma, 70-30 entre trabajadores no profesionales y profesionales. La composición de cómo están en la ley 10.430, casi el 70% es médico, el 31% del resto de las profesiones. En la ley 10.430, el 62% técnico, de ese 62%, el 70% son enfermeros, y como decía hoy también Miguel Zubieta, un aumento en la profesionalización de los enfermeros a través de los distintos programas de formación. La causa que nos lleva a desarrollar un nuevo modelo, obviamente, ha sido la matriz con que ha sido concebida la normativa específica, que es una matriz hegemónica, la influencia de los colegios profesionales para que no intervengan otras actividades,
y los efectos que son la inequidad en materia laboral y la ausencia de las otras normativas que ya me he referido, como el derecho a la salud y del paciente. ¿Cuáles son los componentes que debe tener, más o menos básicos, el ámbito de aplicación de una nueva ley? El ingreso, brevemente lo vamos a desarrollar, la permanencia y obviamente el egreso. Esto es lo que debe contener una normativa específica. Lo vamos a pasar por alto, sin perjuicio de señalar que toda nueva ley que regula las condiciones de trabajo tiene una parte estatutaria y un escalafón, que es la parte medular, la que nos permite a nosotros movernos y permitir desarrollar nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestras competencias. El tema de la cobertura o alcance, ya lo hemos expresado, abarca a la totalidad de los trabajadores del ámbito no solo hospitalario, sino también de las regiones sanitarias, de los establecimientos asistenciales de menor nivel, incluido, creemos, el de primer nivel de atención, pero que por una cuestión de división y de autonomía y de intereses muchas veces políticos, me estoy refiriendo a los municipios, no es posible acceder a la totalidad. El ingreso a la carrera, que ya lo hemos expresado, y esto sí merece un capítulo especial, la carrera 10471, con algunas modificaciones señaladas, que son la de concurso, un concurso abierto de ingreso, obviamente estableciendo no solo las competencias del saber, sino las competencias aptitudinales, los otros perfiles que se requieren para cada uno de los ámbitos que voy a desarrollar. Todos ustedes saben que un trabajador, ya sea enfermero o un médico, que va a desarrollar su actividad en una emergencia es completamente distinto si la va a desarrollar en una atención primaria. Entonces, estos perfiles deben tenerse en cuenta al momento del ingreso. Bueno, a esto me refiero con el tema de las competencias y de los saberes. Ya nadie discute que los saberes de las profesiones tienen que estar comprendidas, obviamente, pero también otras necesidades y otros perfiles. El transcurso de la carrera, que nos tiene que permitir una movilidad. Ustedes saben que desde el ingreso hasta su retiro, el trabajador tiene una serie de exigencias y oportunidades para el desarrollo de sus responsabilidades, para comprometerse con la organización. Por lo tanto, esto obedece a una cuestión de movilidad ascendente, no solo en el cargo, sino en cargos de mayor jerarquía y responsabilidades. La promoción, que significa el ascenso, el progreso en nuestra vida laboral, con una serie de requisitos que son los que se tienen que poner en condicionamiento. ¿Cuáles son esas responsabilidades? No solo para mejorar nuestras cuestiones salariales, sino también cuál es el reflejo en la mayor responsabilidad que vamos asumiendo en la organización, y una movilidad obviamente horizontal y vertical, de cargo y de función. La movilidad vertical, que se refiere a los puestos de mayor jerarquía, a los puestos jerárquicos, jefe de servicio, jefe de sala, jefe de guardia, director. Hay que ver si el director debe ser concursado, mínimamente el director asociado. Creemos que son cargos que deben tener un acotado tiempo de duración, pero sí deben ser puestos a concurso. Una movilidad horizontal, que es la posibilidad del trabajador de mejorar en su cargo, es decir, desarrollando las mismas tareas, pero asumiendo obviamente distintos niveles también de responsabilidad ascendente dentro del mismo cargo, ya no con una función adherida. Perdonen que estoy yendo un poco muy rápido. Y discutir como especialmente en esta última movilidad, si la antigüedad es el único requisito que debemos tener en cuenta. Consideramos que es un elemento a tener en cuenta. Yo creo que ser integrante de un sistema de salud en el sector público, la experiencia que adquiere un trabajador debe ser
tenida en cuenta, pero no como único elemento o como único sector, elemento a tener en cuenta para su movilidad. Las capacidades y los saberes, por supuesto, deben formar parte. Y la formación y la capacitación, hemos dicho que no puede concebirse una carrera sanitaria dentro de una organización, y dentro de una organización específica como un hospital, que es una organización del saber, sin una formación y una capacitación continua ante estas necesidades cambiantes y nuevos saberes y nuevas tecnologías que permanentemente van introduciéndose en la actividad, y por lo tanto el trabajador debe estar actualizado. No solo una actualización para cumplir los objetivos institucionales, sino también una capacitación en servicio que nos permita acceder a las nuevas tecnologías. El proceso de certificación hace a la actualización permanente de nuestros saberes. Si ustedes se quedan exclusivamente con lo que aprendieron cuando salimos de nuestra facultad o instituto o formación, seguramente nos vamos a quedar en el tiempo y vamos a estar desconectados de la realidad. Bueno, la recertificación atiende a esto, a una necesidad de contar con técnicos y profesionales actualizados permanentemente. La salida en la carrera debe ser con los motivos, obviamente, de la renuncia y de una jubilación, pero más allá de las causales, es importante tener en cuenta el tema de la transferencia de conocimiento. Habíamos dicho que la formación de un trabajador requiere como mínimo entre 5 y 10 años en esta organización, y obviamente la transferencia de estos conocimientos, la experiencia, debe ser gradual y tenida en cuenta. Y por último, obviamente, el escalafón de cargo, que a los efectos breves de una definición es la grilla de puestos ordenados de acuerdo con las competencias, niveles, responsabilidades, requisitos del puesto, experiencia y la antigüedad. Ahora lo vamos a ver ejemplificado en un modelo gráfico, cosa de poder entender a qué me estoy refiriendo. Esta es la parte medular, porque esto es lo que nos permite precisamente este diseño, movernos dentro del escalafón de alguna forma, tanto horizontal, vertical y, como creemos, también en diagonal. Este es un encuadramiento básico donde está dividido en 3 áreas: un área prestacional o de asistencia, un área de gestión administrativa y un área de servicios o servicios complementarios. Y 3 clases: profesional técnico terciario o de formación profesional también, como son los auxiliares, y el idóneo como un elemento diferenciador. Bueno, acá se ve plasmado hoy en la grilla con una categoría salarial símil a la que hoy contamos. Fíjense que el profesional arrancaría en un nivel parecido, hoy arranca a la 16, un técnico con movilidad distinta, y una grilla que diferencie dentro de los